Hola, buenos días, feliz domingo. Venimos otra vez aquí en Capilla Calvario, Iglesia del Camino, dando las gracias por acompañarnos. Y estamos aquí en Pajacorán, Michoacán. Soy el pastor Cristóbal García, dando la bienvenida de nuevo, esperando que nos acompañe, esté con nosotros mientras estudiamos la palabra de Dios. El capítulo de hoy es el capítulo 14 del libro de los Hechos. Como saben, los que ya tienen por costumbre acompañarnos cada domingo, saben que estamos pasando por el libro de los Hechos. Hoy empezaremos el capítulo 14 y este capítulo tiene 28 versículos, así que no creo que lleguemos y logremos estudiar todo con el tiempo que tenemos, pero a donde nos quedemos, ahí regresaremos la semana siguiente, si Dios lo permite. Pero el propósito es de leer la palabra del Señor, de estudiarla y de conocer más de nuestro Señor, de instruirnos, de crecer en su palabra, para afianzarnos y ser mejores cristianos cada día, que es el propósito de nuestras vidas, de seguir en la palabra del Señor. Y si tienen la Biblia con ustedes, tómenla y ábranla en el libro de los Hechos, capítulo 14, y estudienla junto con nosotros. Y mientras la buscan en sus Biblias, el anuncio de todas las semanas, aparte de agradecerles su presencia, les aviso también que también estaremos disponibles en YouTube. Esta misma grabación, este mismo mensaje estará disponible en un par de horas en YouTube, para si nos quieren apoyar por medio de esa plataforma. Y si les gusta el contenido de lo que hacemos aquí, pues que nos recomienden con los demás, para que escuchen la palabra del Señor. Y sin más ni más, vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Vamos a leer todo el capítulo 14 y después entraremos en contexto de nuestro estudio. Dice la palabra del Señor en Hechos 14, versículo 1 en adelante. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndole subido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo
tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Señor, le doy gracias por este tiempo, le doy gracias por su palabra, Señor. Le damos gracias por ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Y como siempre le pedimos, Señor, que sea usted con nosotros, que nos llene con su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo explique el contexto de su palabra, de la enseñanza de hoy, Señor. Le pido, Padre, que nos llene de su presencia, que a través de las redes sociales, los que están acompañándonos a través de la distancia, usted sea con ellos también, Señor, y que juntos podamos estudiar su palabra, Señor, y bendecirlo y alabarlo, Señor, y agradecerle porque es nuestro Dios y nuestro Señor. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Como ya saben cómo venían ellos en su viaje misionero, ahora ellos vienen desde acá, como dice la palabra del Señor, cuando salieron de estos lugares que iban salvándose la gente. Entonces ellos los corrieron de algunos lugares, pero seguían. La vez pasada, al final del capítulo 13, nos dice: ellos entonces, sacudiendo entre ellos el polvo de los pies, llegaron a Iconio. Entonces, como vimos, en algunos lugares lo recibieron primeramente, después había gente en oposición, y ellos lo que hacían es que se iban. Y la vez pasada nos quedamos en que se fueron a Iconio, habiendo sacudido el polvo de su calzado. Y aconteció, dice aquí el versículo 1 de Hechos 14, en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, así mismo de griegos. Este lugar llamado Iconio estaba en la provincia llamada Galacia, junto con los otros lugares que mencionaremos después más adelante, y se nos referirán a eso mientras vayamos leyendo. Pero pues, aquí, como manera de información, no se refiere solamente a un pueblo o una ciudad, más bien se refiere a un lugar geográfico, a una región entera. Y el nombre se deriva de Galía, debido a sus habitantes que eran celtas o eran galos, los habitantes de esos lugares. Y en ese lugar originalmente se encontraba en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Y según la historia, esta gente eran belicosos o bélicos. Había siempre guerra y cambiaban de bando constantemente, siempre estaban en batalla. No sé si algunos de ustedes hayan
visto la historia de esos rumbos, de esos lugares que tienen mucha historia, por cierto, pero ellos, había muchas batallas entre sí mismos. Los que eran musulmanes en ese tiempo también peleaban contra los mongoles que venían de otras regiones tratando de conquistar esas tierras. Ellos mismos querían ocupar porque unos eran de cierta creencia y otros de otra, y así que entre ellos era una constante guerra en esos tiempos, hasta que en el año 25 dice la palabra, pues dice la historia, que Roma la declara una de sus provincias. Finalmente, después de muchas batallas, Roma se asienta en esos lugares y también está sobre eso, así que, y esa es la parte del territorio que Pablo está escribiendo aquí, que ya en ese momento, cuando Pablo y Bernabé fueron ahí, ya estaba la ocupación romana, ya había sido conquistada esa región por los romanos. Es lo que, para eso es solamente parte histórica. En cuanto a las prácticas, hacían lo mismo que dice en el versículo 1, que hablaron de tal manera que creyó la multitud, y es que se refiere a la seguridad de Pablo y Bernabé, esa seguridad que tenían al hablar, como la seguridad que nosotros debemos tener al predicar la palabra del Señor. La seguridad no viene de uno, o que uno esté ser la autoridad, sino que la autoridad es la palabra de Dios. Y como nosotros creemos que la palabra de Dios es autoridad, por eso la declaramos con esta certeza y esta seguridad, porque creemos que la palabra de Dios tiene poder. Por eso es que nos enfocamos precisamente en la palabra de Dios, porque muchas veces podemos hablar de nosotros mismos y a veces hay lugar para eso, pero mientras estamos estudiando la palabra de Dios nos concentramos en lo que dice la palabra de Dios, y eso es el poder de ella para enfrentar, para retar, para dirigir a la gente, y por eso es poderosa la palabra del Señor. Yo creo que es mi creencia y no creo que todos estén de acuerdo conmigo, pero mucha gente dice, y yo creo también, que el libro, la carta a los Hebreos está escrita por Pablo, pero podemos disentir de eso, porque muchos dicen que no es la manera con que habla Pablo ni nada, pero la realidad es que eso es lo de menos. El hecho de que ahí en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios, y por eso vemos a Pablo y a Bernabé sosteniéndose totalmente en la palabra de Dios. Si nos apoyamos en su palabra, vamos a estar más seguros que es el Espíritu Santo el que obra en nosotros. Eso es porque nosotros, después de todo, no tenemos ese poder, pero el poder viene de la palabra de Dios. Todos sabemos que hay unos que la reciben y doblan la rodilla al oír la palabra del Señor. Y sabemos que mucha gente trata, pero no puede refutarla. No pueden ir en contra de la palabra de Dios. No pueden cambiarla. Aunque traten, no pueden cambiarla. Hay muchos fantoches que andan allá afuera tratando de descifrar la palabra de Dios como ellos quieran. Pero la palabra de Dios es fuerte y eficaz, y nadie la puede doblar. Y se la doblan, de inmediato se nota. Aquellos que quieren torcerla, que quieren hacerla sonar como ellos quieren, porque la palabra se confirma con la misma palabra. Así que ese es el poder de la palabra de Dios que está ejerciendo Pablo y Bernabé ahí en esa sinagoga. Pero vemos aquí que dice, más los judíos que no creían excitaron, dice el versículo 2, y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahí los que no creían, los que no reciben, odian al mensajero de Dios, odian la palabra de Dios, porque no se acomoda a sus propósitos pecaminosos. Aunque muchos creyeron, había otros que no creían y buscaron a quienes convencer que se unan a ellos. Vemos que solamente ellos estaban en oposición a ellos.
pero en ellos no tenían certeza, solamente no querían escucharlos. Y hay mucha gente, ya vimos la vez pasada, cómo en su camino ellos encontraban gente que escuchaba la palabra, pero también enfrentaban a gente que no quería oírlos y los echaban de ahí. Por eso dice aquí que en el versículo 3, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Esta es palabra clave aquí, cuando dice confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Eso es que el Señor les otorgaba el poder para hacer milagros. Ellos sabían que gente no los recibía, pero ellos se quedaban ahí porque todavía tenía gente que sí quería escucharlos. Había estos judíos, que la mayoría eran mismos judíos, su misma raza, que juntaba gente para corromperlos y usarlos en la contra de los apóstoles. Pero ellos se quedaron ahí, dice el versículo 3, se pudieron ahí porque todavía había gente que ellos les podían ministrar. No es que todos se rehusaran a escucharlos, pero se quedaron ahí. Entonces nosotros podemos predicar la palabra de Dios, y cada vez que predicamos y lo hacemos de una manera informativa a la gente, dándole a entender la palabra del Señor, sobre todo aquellos que son religiosos, les damos la palabra del Señor y ellos no tienen forma de refutarla, pero la rechazan porque no pueden ellos combatirla, o no pueden ellos desmentirla, pero rechazan. Y cuando decimos que su religión está equivocada en las prácticas que hacen, simplemente rechazan la palabra de Dios y se van a hacer lo que ellos van a hacer. Pero ellos, mientras tuvieran gente, se quedaban ahí, se detuvieron ahí mucho tiempo, porque ellos sabían que había gente que sí recibiría la palabra de Dios. Y como dice parte del versículo 3, confiados en el Señor, porque siempre va a haber oposición. Hoy en día hasta los mismos que son muy religiosos se oponen a la palabra del Señor. Pero tenemos que confiar en Él. Mientras haya gente que le podamos predicar, tenemos que nosotros seguir predicando la palabra de Dios. No hablarles a los que la rechazan, porque podemos hablarle a todo el mundo, pero hay gente que la rechaza, pero hay gente que la va a escuchar también. Hoy en día también hay mucha diferencia en ciertos lugares, en ciertos pastores también que se dicen pastores que predican la palabra de Dios de una forma, la tratan de, no enseñan la parte dura, pero enseñan la parte que les gusta a la gente. Pero tenemos que, toda la Escritura, toda la palabra de Dios, la sola Escritura, tenemos que estudiarla toda, porque ahí, como vienen bendiciones, también vienen reprimendas, y también viene dirección, y también viene la manera de corrección también a nuestras vidas, y tenemos que escuchar toda la palabra del Señor. Y continúa aquí el versículo 4 hasta el 7. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y el 5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, dice el 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Vemos aquí que primero había gente, como vimos en los versículos 3, que había unos que oponían y que convencían a la gente a oponerlos. Ahora vemos que esa gente de la ciudad, también estaban los judíos, y que ellos no solamente convencieron a la gente común, pero también juntamente con los gobernantes, como dice el versículo 5. Entonces que lograban, vimos en el capítulo 13 también, que las mujeres piadosas y los hombres que estaban en posiciones de gobierno los echaron. También hay gente que se unían con los gobernantes para echarlos de allí, porque no querían
que la gente escuchara la palabra de Dios. Entonces ellos convencían, sabemos que tenían influencias por lo que dice aquí, que juntamente con los gobernantes le lanzaban a enfrentarlos y apedrearlos. Así que las mismas autoridades, los judíos los convencían de echarlos de allí. Pero ellos, ¿qué decían? Habiendo sabido que los iban a enfrentar, mejor se fueron de ahí. No tentar al Señor. Y mejor se iban a predicar el evangelio a otros lados. Eso es lo que debemos hacer, nos movemos del lugar. Nos movemos, la gente no quiere oír, pues a veces buscando gente que quien quiera oír. Y ellos siendo obedientes hicieron lo que Jesús nuevamente les dijo. Eso está en Mateo 10, versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Él les dijo así, de esa manera. Porque también continúa ese mismo versículo diciendo, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Este es también un muy importante versículo, pero después entraremos en el contexto de lo que Jesús quería decir allí. El hecho es que cuando ellos los persiguen en una ciudad, como les dijo Jesús, huid a la otra. Simplemente cambiaban de lugar, pero seguían ministrando la palabra, porque las visitas o viajes misioneros tenían un propósito. Y ese propósito era de Dios, porque de allí saldrían muy buenos discípulos que le ayudarían a Pablo después. Pero lo veremos cuando lleguemos a esa parte, a esos capítulos. Pero el punto aquí es que importa las circunstancias, no importa las circunstancias. Si Dios nos ha llamado, debemos en obediencia persistir en la obra. Siempre en la palabra del Señor. El Señor va a hacer algo. A veces vemos ahí que Pablo simplemente se movía. Nosotros perseveremos en la palabra del Señor. A ver, hay mucha oposición a la palabra del Señor, a la verdadera escritura, a la sola escritura. Hay mucha oposición hoy en día. Aún los religiosos, aún los que se dicen cristianos, oponen la palabra del Señor. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes y la obra es del Señor, a final de cuentas. No es de nosotros mismos. El éxito no sé por cuánta gente nosotros vamos a predicarle, o esas reuniones masivas donde la gente les dice que si hagan la oración de salvación y cuentan y dicen miles recibieron al Señor, pero si no tienen manera de corroborar eso. Así que son emociones. El punto aquí no es cantidad, el punto aquí es la calidad y la manera de predicar la palabra, y que la gente entienda lo que la palabra dice. Porque nosotros podemos hablar nuestra propia palabrería, podemos decirle arrepiéntete y ven al Señor, pero si no lo hacemos con la palabra del Señor, simplemente va a ser emoción, no va a ser verdadera creencia y verdadera fe. Pero eso vemos lo que se dice aquí acerca de la fe. Dice ya cuando llegaron a Listra, dice el versículo 8, cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Dice el versículo 9, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, 10 dice, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Aquí vemos otra situación parecida al capítulo 3 de Hechos, cuando Pedro y Juan iban a la sinagoga, iban al templo, y él sanó al inválido que estaba a la entrada del templo, a la puerta de la llamada La Hermosa. Es la misma manera. El hombre también era cojo de nacimiento, perdón. Él tenía la misma necesidad. Pedro iba entrando, pero el Espíritu Santo fue el que tocó a ese hombre cojo. Y él hizo lo mismo que hizo Pablo aquí. O sea que el Señor, Dios, fue el que sanó al cojo, al que estaba en el capítulo 3 con Pedro, y ahora en este capítulo 14 con Pablo. Mismo necesidad, mismo milagro, mismo Dios, diferente apóstol. Pero era el mismo Dios, solamente usó diferentes personas para sanar. Acordémonos
sabemos que en esos tiempos no tenían el Nuevo Testamento y la forma de ellos que podían probar que su enseñanza y su predicación venía de Dios. Por eso se manifestaban los milagros, porque Dios quería mostrarle a la gente que esos hombres eran verdaderos apóstolos de Él, y por eso hacían esos milagros. Además, vemos aquí que nosotros tenemos toda la Escritura completa, pero parece que no hay ese mismo poder en el caminar, en el confiar, ni en el pedir. Lo que nos cuenta en el versículo 9 es que este hombre imposibilitado de los pies oyó hablar, porque ¿qué hacía Pablo? Predicar la palabra del Señor. Y predicando la palabra del Señor, este hombre escuchó hablar a Pablo. De seguro que estaba predicando Pablo a otras personas, quizá también a él mismo, porque vemos que se miraron los dos a los ojos. El hombre oyó lo que decía y puso atención. Y Pablo pudo discernir y simplemente fue instrumento del Espíritu Santo. Los dos se miraron a los ojos y por mirar los ojos Pablo pudo ver la sinceridad y la creencia en este hombre. Y al mirarse a los ojos el Espíritu Santo obró y sanó a este hombre y usó a Pablo para sanar. Así de esa manera el Espíritu Santo se movió tanto en el hombre necesitado de sanación como en el hombre usado por Dios, que los hizo que los dos se miraran a los ojos, y el Espíritu Santo actuó por medio de Pablo, y él le proporcionó la manera que pudiera ser sanado. Pero aquí vemos fue el Espíritu Santo fue que se movió después de todo. Y podemos preguntar, ¿qué nos falta a nosotros en estos días? Como dije, tenemos las Escrituras completas, tenemos toda la libertad para estudiarlas, podemos tener una relación con Jesús, nuestro Señor, y el Espíritu Santo está en la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta creer, nos falta confiar, y más que nada nos falta pedir y recibir con toda la confianza de que tenemos un Señor poderoso, un Señor amoroso y verdadero. Porque al pedir también nosotros, si pedimos sabiendo que Él va a hacer su obra, Él puede darnos también. Porque dice con Romanos 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Si creemos en la palabra de Dios, hoy vemos que el inválido escuchó y tuvo fe, porque se dio cuenta y entendió que la palabra era de Dios. La palabra es de Dios. Pablo y Bernabé hablaban con autoridad, porque hablaban de la palabra de Dios. En ella está el poder que se manifiesta y a los que se les predica. Por eso nosotros tenemos que saber que primeramente nuestra relación con el Señor existe, que no hay nada que impida que tengamos ese acceso hasta el lugar más santísimo, donde podemos entrar y doblar rodillas, podemos hablar con el Señor y podemos pedir ese poder que existe en Él. Pero no es para nosotros, porque el poder es para ayudar a los demás. Y esa es la manera que tenemos, no ser egoístas, pero pedir el poder de Dios para ayudar a los demás. Y el Señor es nuestro Salvador, y por eso tenemos que venir a Él en oración, y venimos a estudiar juntos también de su palabra, porque sabemos que a quien recibimos con nosotros pueden existir los milagros todavía. Solo falta creer. Dios existe y es el mismo Dios que vemos aquí, el mismo Dios que usó a Pedro en la puerta llamada La Hermosa y a Pablo en este lugar de Listra, donde está ese cojo. Es el mismo Dios que sanó por medio de ellos a los cojos. Es el mismo Dios que está sobre nosotros hoy día, o en este día. Así que la pregunta para nosotros es, ¿creemos en Dios que se puede mover y el Espíritu Santo de la misma manera como lo hacía en los tiempos de Pablo y de Pedro? Yo creo que sí, pero necesitamos estar activos en la obra y en las palabras. Pedimos a Dios que haga milagros. El milagro que pedimos al Señor es que se convierta esta región al Señor,
que la gente deje las prácticas de las que hacen prácticas religiosas, prácticas paganas, y que se conviertan al Señor. Esa es nuestra oración, que el Señor haga un milagro grande en estas regiones de Michoacán. Y vemos como dice aquí el versículo 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Así que el hombre que fue sanado, vimos que tuvo fe real cuando Pablo le dijo que se pusiera de pie. Nos dice que no solo se puso de pie, pero que saltó a sus pies. Él, creyendo, impulsó su ser. Sabemos que no había caminado nunca. ¿Cómo él sabía lo que tenía que hacer? Pues por obra del Espíritu Santo. Y no nos dice que no deja de ser cómico, pero esas son las creencias de ellos, porque este era el que llevaba la palabra. A Pablo, Mercurio, porque era el vocero según ellos. Y dice aquí el versículo 13, y el sacerdote de Júpiter, o sea, el encargado del templo, porque allá había muchos dioses, muchas creencias, muchas religiones. Pero este sacerdote de la iglesia de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, dice aquí, trajo a toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Como que este hombre, sacerdote, quiso hacer suave las manos y decir: aquí estos me van a ayudar a que prospere mi religión. Aquí luego trajo sacrificios. Aunque el milagro que presenciaron fue después de haber compartido el evangelio, no produjeron convicción ni fe en la gente. Pero como era gente pagana y muy supersticiosa, así que interpretaron el milagro según sus creencias místicas y asumieron que Bernabé era Júpiter o Zeus, quien según ellos era el jefe de los dioses. Porque quizás Bernabé era un hombre quizás fornido, alto, que daba la apariencia de tener a Zeus, pero no nos dice nada de él. Según ellos era el jefe de los dioses, y Pablo, según ellos, era Mercurio, o en otras palabras, como se les conocía allí, Hermes. Como era el que más hablaba, era el mensajero de los dioses. Así que Pablo, el que predicaba la palabra de Dios, y él le decían, pensaban que era el vocero de los dioses. Así que, y Júpiter, era el patrón, como vemos en los religiosos, como cada pueblo tiene su patrón que levanta. Bueno, Júpiter era el patrón de la ciudad de Listra. Decía que era el que regía allí, era su ídolo de Listra. Y el sacerdote vio la oportunidad de sobresalir y convertirse en alguien muy importante. Dijo: con estos dos voy a hacer crecer y me voy a subir, voy a ser importante por fin. Pero quería dar el honor a su Dios y no al Dios de la Biblia. Eso no pasa, de moda. Nunca parece que el enemigo disfruta engañar a la gente. Y la gente misma se quiere engañar a sí mismo. Quieren ser herejes, quieren hacer tonterías. Cuando descubren imágenes en diferentes lugares, ya hemos visto cómo descubren figuras y objetos. Hasta en la taza del café dicen que ven una figura, que la cara de Jesús, según ellos. En las ventanas sucias, que una mancha hace reflejar el rostro de, no sé, de una virgen, de la cara de Jesús, yo qué sé. Hasta las tortillas quemadas también, en diferentes cosas, pero son cosas del enemigo. Lo más grave es que cuando se dan casos, cuando nuestro Señor usa personas para sanar a otras, la gente le da el honor a la persona en vez de darle todo el honor y darle las gracias a Dios. Así como en ese tiempo
que ellos estaban pensando en sus propios dioses paganos, no escuchaban la voz de Pablo a predicar a Jesús nuestro Señor. Pero ellos hacían, son nuestros dioses que han bajado a visitarnos, porque vieron lo que había hecho Pablo. Es muy, como le pusieron los enfoques. Pablo le está explicando acerca de las maravillas de nuestro Señor Jesús. El Evangelio les estaba predicando, pero ellos no vieron el Evangelio, vieron que Pablo sanó a este hombre. Y toda la atención se le fue a Pablo y a Bernabé, en vez de glorificar a Dios. Y vemos aquí, yo creo que regresaremos la próxima semana porque se nos está acabando el tiempo, pero vamos a leer los versículos 14 hasta 18, donde dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y dice el 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y él dice el 16, y en las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y el 17 dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y el 18 dice: diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Aquí vemos que Pablo se escandalizó y Bernabé. Ahí vemos el Espíritu de Dios que está en ellos y con ellos. Ellos bien han podido haber hecho: sí, nosotros somos y tenemos ese poder, y hubieran dejado que la gente los alabara y les rindiera de los sacrificios a ellos. Pero ellos claramente no son de esa clase de hombres. Ellos se escandalizaron, se entristecieron, se llenaron de coraje, rasgando sus ropas, diciendo: no hagan eso con nosotros. El que anunciamos es el Dios que mandó la lluvia, que manda, tratando, diciéndoles quién es el que había sanado a este hombre. No se dejaron llevar por lo que ellos, después de todo, podían decir: bueno, les dejamos que nos alaben a nosotros, después, pasando el tiempo, les iremos explicando, pero eso no era de Dios. Estos hombres eran verdaderos obreros de Dios, verdaderos siervos de Dios, que no dejaron que la multitud los alabara a ellos. Y eso en estos días casi no hay, porque muchos buscan el enfoque. Quieren que la gente los vea a ellos como que son unas maravillas de hombres, y no dan toda la gloria y todo el honor a Dios. Pero volveremos la próxima semana, si Dios quiere. Por hoy ya se nos acabó el tiempo. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este tiempo que usted nos ha proveído en este día, Señor. Y damos gracias que podemos venir a su palabra, Señor, y estudiarla, y que su Espíritu Santo nos la puede explicar, Señor, y que nosotros podamos entenderla y guardarla y venerarla, Señor, porque viene de usted, porque es su palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, a guardarla como un tesoro que es, este gran tesoro que es más hermoso que cualquier perla preciosa, que cualquier rubí del mundo. Esto es más precioso que todo lo que puedan ver el hombre material allá afuera, Señor. Le pedimos que nos ayude, Señor, a considerarla lo más valioso que nos ha dado, Señor, para poder conocer de usted y saber que usted es el que se merece todo honor y toda gloria, Padre. Le damos gracias por este tiempo. Bendiga a las personas que nos acompañan a través de la distancia, Señor. Que usted provea por sus necesidades, que bendiga y toque y sane sus enfermedades, Señor, y que llene sus hogares de su presencia, Señor. Más que nada, llénenos a todos nosotros de su presencia, Señor. Poder caminar allá afuera con confianza y con amor, y predicar cuando usted abra las puertas para predicarle a alguien, Señor, y darle las buenas nuevas de su palabra, Señor.
Te pedimos de nuevo por toda esta región que usted haga una obra, Señor, en estos rumbos de Michoacán, que toque y salve gente, Señor, y que ellos tengan el deseo de venir a conocer de su palabra, Señor. Le damos gracias de nuevo, le damos gracias que es todo lo que tenemos, Señor. Todo lo que podemos decir es gracias. No tenemos palabras para agradecer su bondad y su misericordia. Así que gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente. Sigan estudiando y leyendo en este capítulo 14 y la próxima semana nos veremos